Un día me encontré con José y me contó que tenían un grupo de investigación sobre inteligencia artificial y diseño de interacción. A ellos les interesa cómo se diseñan productos que usan inteligencia artificial, porque son diferentes a las aplicaciones que se venían haciendo en el mercado. A mí me gusta cuando los diseñadores tienen estas iniciativas de juntarse para pensar y charlar sobre algo que les importa sin tener una organización detrás, un formato o alguien que los organice. Entonces le propuse hacer una serie. Esta serie tiene, como todas mis series, 5 episodios. El primero, en realidad, ya lo publicamos y fue el episodio número 569, una entrevista a Juan Alonso. El episodio que grabamos hoy es la introducción a la serie, un panel con José Ayona, Claudia Gutiérrez y Damián Calderón. Ellos son diseñadores y profesores de diseño. En esta entrevista cuentan por qué les parece que vale la pena investigar el tema en Latinoamérica y qué es lo que están haciendo. Hablamos de decolonizar la inteligencia artificial. Las siguientes entrevistas de esta serie las hice con ellos de copiloto. Ellos eligieron a quienes entrevistar y propusieron el orden de las entrevistas. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, hola Mariana, soy Claudia Gutiérrez, soy consultora en experiencia de usuario en inteligencia artificial de Chile y profesora de temas de experiencia de usuario, inteligencia artificial y gestión de proyectos. Tengo más de 25 años de experiencia en el tema de experiencia de usuario y soy fundadora de esta comunidad que tenemos con José y con Damián para analizar estos temas de inteligencia artificial en América Latina. Buenísimo, Damián. Hola, yo soy Damián Calderón. Hace 20 años trabajo con definir interfaces y definir productos digitales. Desde siempre estoy metiéndome en comunidades y en armar comunidades. Es algo que me interesa particularmente porque es una forma en la que me gusta aprender. Con José nos conocemos desde aquella época más o menos porque hubo un pequeño grupo de mentoría en diseño de interacción que todavía era algo, el germen de UX, ¿no? Pero que era algo incipiente en Buenos Aires, no había muchos lugares donde practicarlo y estudiarlo. Me interesa desde siempre este tema de el aprender haciendo, el aprender a través de la práctica, y un poco lo que hacemos con esta comunidad que estamos armando tiene que ver con eso, con aprender con practicar y con entender y con ir aplicando lo que vamos aprendiendo. José. ¿Qué tal? Mi nombre es José. Soy consultor de diseño hace unos 10 años. Consultor en diseño, consultor en UX, como quieran decirle. Cada vez odio más la palabra UX. ¿Por qué odias la palabra? Porque es una definición que se licuó y que no ayuda en nada a la disciplina a volverse más formal. En el contexto más amplio, UX es el resultado de algo y nosotros lo quisimos convertir en una disciplina, en el título de una disciplina, y en realidad esa disciplina existe hace mucho tiempo y es la interacción humano-computadora y sus ramificaciones y sus subdisciplinas y quizá el intermedio moderno podría llegar a ser diseñador de interacción, que es como yo me presento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José, soy diseñador de interacción hace 20 años, o quizá más, y hace 14 que enseño sobre diseño en diferentes edades, y el último tiempo me dediqué a enseñar a posadolescentes en la universidad, que es un proyecto que me parece fascinante. Y uno de los desafíos que tengo es cómo se enseña diseño en esta nueva era de inteligencia artificial. Perfecto.
Y díganme, ¿cómo es que se reunieron ustedes tres para tener este grupo de discusión? ¿De dónde sale la necesidad de discutir sobre la inteligencia artificial? Esto nace gracias al LILA, Interaction, el evento de interacción de Latinoamérica. Nos conocimos ahí con Clau, los dos presentamos charlas sobre cómo era importante que los diseñadores empiecen a entender este nuevo material y esta nueva característica del diseño, ¿no? Que es diseñar con inteligencia artificial. Y ahí, bueno, entre debates en pasillos con José y charlas, dijimos, bueno, tenemos que seguir discutiendo de esto, encontrar una forma de continuar hablando sobre inteligencia artificial, porque estábamos alineados en preocupaciones y en lo que estábamos viendo que iba a pasar con el ámbito un poco del diseño a través de este cambio. Y de ahí tuvimos algunas reuniones, algunas conversaciones y se formó un grupo de WhatsApp y se fue creciendo y naturalmente eso se transformó en una comunidad un poco más grande con algunos tracks. ¿Y cuántos son en la comunidad ahora? Estables que están participando de grupos y discusiones somos 12 y 15. Sí, no, yo quería decir que también cuando nos juntamos con Damián y bueno, y después se sumó José a la comunidad, también fue un poco con la idea de poder explorar el diseño para productos de inteligencia artificial. No solamente el ocupar inteligencia artificial en el proceso de diseño, sino que diseñar y entender las particularidades de la inteligencia artificial y cómo se diseña para productos de inteligencia artificial, que era un tema que nosotros además veíamos que no muchos diseñadores o gente de nuestra disciplina estaba cubriendo y se estaba tomando con mucha liviandad el proceso de diseño. No sé si con liviandad, pero sin más una reflexión más profunda de cómo se diseña para un producto de inteligencia artificial. ¿Y cuáles son los productos de inteligencia artificial? ¿Me los nombran? A ver qué. Bueno, las interfaces, todas las interfaces que tengan algoritmos que sean capaces de pensar como una inteligencia humana. Por ejemplo, un chatbot. Por ejemplo, una interfaz que es capaz de poder extraer patrones de una radiografía y poder decir, aquí puede ser que haya algo para predecir una enfermedad, por ejemplo. Por ejemplo, patrones que sean capaces de poder detectar fraude. Y es distinto porque finalmente, en el fondo, cuando uno está diseñando con productos de inteligencia artificial, para productos de inteligencia artificial, básicamente tu materia prima de diseño son los datos. No es tanto, es como se ve, por supuesto que es importante, pero también hay que entender el dato. Entonces, cuando hablamos de productos de inteligencia artificial, no solamente un producto completo de inteligencia artificial, sino que también es un pedazo quizás de una interfaz que tiene un algoritmo que tiene este pensamiento que es parecido a un pensamiento humano. Y una característica que me parece central es que son diferentes a las aplicaciones que veníamos construyendo hasta ahora, en el sentido de que es un material no determinístico, se llama, pero vamos a explicar un poco qué es eso. Es un material donde antes esperábamos un resultado lógico, o sea, como que salía de un proceso, salía en definitiva un 0 y un 1, pero este material tiene en realidad una base más estadística y más difusa, si se quiere, ¿no? Eso se refiere un poco a esto de lo no determinístico. Más difusa porque tenés detrás de los resultados que te está viniendo de un algoritmo, puede haber un grado de certeza o puede haber una gradiente, ¿no? Si se quiere, donde no es tan 0 y 1, sino que el resultado está medio en una gradiente. Sí, en el espacio de la probabilidad. Uh-huh. Es un mundo porque probabilístico. En el fondo no dejan de ser funciones estadísticas. Y eso, lo interesante y lo que nos llamó a todos la atención es que nosotros damos por sentado cómo funcionan los softwares de manera determinística y sabemos que lo que te da iba a ser siempre el mismo resultado, y no se estaba comunicando, o hasta ahora nosotros no vimos patrones que puedan comunicar esta parte de que en realidad el resultado puede estar mal, lo que te estoy contando puede estar mal. Y dentro de eso nos parece muy importante que
es también un nuevo área de experimentación. Es una nueva área donde los diseñadores pueden entrar, experimentar. Obviamente van a aprender en el proceso de patrones emergentes, de nuevas interfaces que logran traducir estas características del material o de la materialidad con la que están diseñando, pero sobre todo es un espacio donde se puede probar nuevas relaciones nuevas relaciones entre las personas que interactúan y los sistemas, ¿no? Y eso lleva también a esto, bueno, que está el artículo de Nielsen Norman sobre la inteligencia artificial siendo por ahí la primera gran disrupción en muchísimos años que estamos acostumbrados a tener interfaces gráficas como el principal intermediario. A través del lenguaje, a través del texto, hay una disrupción importante que presenta también como una cultura de cómo nos comunicamos con los sistemas y cuáles son las formas más sencillas de comunicarnos con los sistemas, que hasta ahora fue la interfaz gráfica. Y vos hablas de nuevas experimentaciones, que los diseñadores podemos experimentar más. ¿Qué hicieron concretamente donde ustedes digan, uy, mirá lo que experimenté que estuvo muy razonable y salió muy bien? Hay varias cosas. Una puede ser experimentar con las metodologías que estamos usando, con las metodologías que usamos para diseñar. Ahora, de repente, lo que estamos viendo un poco en el track de diseño también es que centrarnos más en los flujos y en las capacidades necesarias para esos flujos nos lleva a pensar más en las oportunidades que hay para potenciar experiencias o para automatizar experiencias. Entonces por ahí hay algo un poco diferente en cómo nosotros encaramos la definición misma del proyecto. Por ahí eso es más desde lo metodológico, pero está bueno, me parece como bastante particular porque antes por ahí sí estábamos pensando, acá el sistema puede contribuir de esta forma o de esta otra forma, pero acá estamos directamente pensando en si una interacción que implica un proceso cognitivo y que implica una relación con una persona y un sistema se puede automatizar o se debe automatizar o si es mejor potenciarlo. Esta dimensión de nivel de automatización podría ser, es un nuevo elemento también que nos permite diseñar. Eso es en un plano metodológico. Después hay como planos ahí más en términos de nuevos patrones que están surgiendo o nuevas herramientas que emergen que sirven para definir para trabajar con este tipo de sistemas. Sí, yo creo que aquí nosotros como diseñadores habíamos estado muy acostumbrados a diseñar, como decían los chicos antes, para algo que ya estaba absolutamente estructurado. Nuestro diseño, el botón, la página, la aplicación. Pero para poder diseñar para una inteligencia artificial hay que poder entender el proceso completo que está pasando por detrás para que se pueda producir algo para el usuario. Y eso implica ya no es solamente un diseño de la interfaz misma, sino que es un diseño de entender el proceso. Los flujos que se hacen en inteligencia artificial no son solamente los flujos de lo que está haciendo el usuario, sino de cómo entender qué proceso hay detrás y cómo el usuario puede o no intervenir dentro de ese proceso. Por ejemplo, si tú tienes una data que es sensible, ser capaz de poder controlar esa data durante este proceso. Nosotros nos estamos transformando mucho más en diseñadores del proceso completo y ver dónde ese proceso podemos aportar soluciones para optimizar o para automatizar, como decía Damián, pero ya no es solamente entiendo el producto concreto de la interfaz, sino que debo entender todo el proceso para ver cómo dentro de este proceso yo puedo entregar algo que le sea útil, que le sea fácil, que le permita automatizar y optimizar la vida al usuario. Y eso significa dejar un poco de lado el pixel y entrar en este otro mundo donde ya no tenemos
el control completo de lo que va de este output, de este resultado. Hace un par de meses estamos trabajando con un área de recursos humanos de una empresa que todavía no puedo nombrar, pero tienen como una lógica con project managers y con líderes, donde estos project managers y líderes suelen publicar contenido dentro de su intranet, una cosa que se llama Workplace, que ya está a punto de morir. Y les está costando mucho tiempo de parte del equipo de recursos humanos y el equipo de los líderes, entre ellos tratar de lograr que ellos puedan generar contenido potable, útil, publicable, ¿no? Todo esto internamente, no hay nada público en LinkedIn o en otras plataformas. Y lo que hicimos fue mapear todo el proceso, obviamente hacer entrevistas con los grupos de líderes que eran performantes, otros que no eran performantes. Después hablamos con el equipo de recursos humanos y tratamos de mapear todo el proceso. Identificamos en ese proceso estas cosas que dice Damián, que son qué es automatizable, qué es potencializable o potenciable. Y después tratar de identificar qué datos disponibles había para ayudar a mejorar y optimizar esos procesos. A diferencia de lo que cuenta Clau, que tenés que saber al dedillo cómo funciona todo, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Nathan, que te permite procesar mapear todo el flujo y conectarte a diferentes APIs de diferentes herramientas. Por ejemplo, puedes traer información de Notion, puedes traer información de Google, puedes traer información de Gmail, información de diferentes lados, y eso, si sos un buen prompteador, una persona que sabe manejarse con mucha eficiencia haciendo prompts, esa información la podés procesar de determinada manera para que todo lo que era investigación y todo lo que era gestión de esas reuniones para poder producir artículos sea mucho más eficiente y mucho más sencillo, y tratar de simplificar todo ese proceso que a veces llevaba 3 meses, ver cómo eso se podía achicar a un mes y medio, ¿no? Entonces todo ese proceso de investigación que hacían los dos equipos, el equipo de líderes y el equipo de recursos humanos, se simplifica bastante. Y esto es en la teoría, porque nosotros estamos en un proceso ahora de adopción de todo eso. Es un prototipo muy verde, todo hecho en Nathan y funciona todo vía el mail de la empresa, en la plataforma de Google, que lo que le va pasando es información y va adelantando las reuniones y hasta te escribe propuestas de artículos a partir de los temas que se van eligiendo en las reuniones. Entonces todo ese proceso se va automatizando, se van ahorrando tiempo, y el problema ahí central, más allá de que hayas hecho un proceso que automatice y que tenga cierta calidad, es que las personas lo acepten. Más allá de la calidad, es que la persona lo acepten. Entonces estamos teniendo una última etapa no es de testing, sino de adopción, que es acompañar a las personas mientras utilizan estas herramientas, mientras recibenlo, y tomar feedback y ver cómo podemos hacerlo para seducirlos para que empiecen a utilizarlo de vuelta. O adoptarlo. Pero en este caso vos no me estás hablando de una herramienta que ustedes están diseñando, porque ustedes me decían en un principio que a ustedes les interesaban mucho las oportunidades que daba esto de que los diseñadores podíamos diseñar herramientas o productos. Nathan no es algo que vos diseñaste, sino que esto es la utilización de una herramienta. Nathan lo que hace, vos tenés que diseñar el flujo entero. Y en esas decisiones que tomás de automatización, lo puedes usar en Nathan o lo puedes usar en otra plataforma. Nosotros usamos Nathan porque es open source, y ahí vamos mapeando todo el proceso, y lo que diseñamos es el flujo para hacerlo más eficiente. No estamos diseñando a nivel de interfaz, porque las herramientas lo que tratamos de hacer es integrarlos dentro de sus herramientas diarias. Por eso a veces no es el píxel el problema, sino cómo haces que estas herramientas se comuniquen de manera eficiente dentro del esquema de herramientas que ya tienen. Me parece importante dentro de eso resaltar los problemas de adopción, porque en general algo que pasa mucho es esta parte de la adopción de la inteligencia artificial, y es algo en lo que podemos trabajar un montón. Normalmente los expertos en Machine Learning piensan en el algoritmo, los que están pensando en el negocio piensan en cómo eso va a automatizar cosas o les va a mejorar, les va a reducir costos y tiempos, y nadie está pensando en cómo eso realmente se incorpora a nivel práctico a espacios de trabajo. Entonces un trabajo que tenemos muy importante para hacer ahí es el de entender cómo los grupos de usuarios que van a estar adoptando estas herramientas
pueden utilizar estas herramientas para potenciar su trabajo y para ahorrar tiempo o para mejorar los resultados que consiguen, ¿no? Yo tengo otro ejemplo para contar que también por ahí puede servir para bajar. Estuvimos trabajando pensando cómo reducir la carga de trabajo de staff de una clínica en el contexto de que tienen que hacer un montón de trabajo tras bambalinas en el mercado de Estados Unidos para conseguir autorizaciones de los seguros de salud, ¿no? Entonces una vez que llega el paciente y que necesita atenderse, tienen que entender si está habilitado, si es elegible para atenderse, y después para algunos tipos de procedimientos tienen que también presentar una serie de papeleo. Y ahí lo que estuvimos haciendo es ayudar a entender, cuáles eran las mejores oportunidades que teníamos para agregar algoritmos que automaticen parte del trabajo, pero que les permitan seguir en control también de lo que estaba pasando. Y estaba este tema de adopción como algo central nuevamente, sobre todo en ámbitos como el de la salud, donde hay como mucho en riesgo, hay riesgos altos. Los usuarios y los stakeholders normalmente quieren ser cuidadosos al ritmo en que incorporan estas herramientas, y por eso es importante entender la adopción y mantener el control del lado del usuario. Pero el tema de que estemos hablando de sistemas inteligentes nos permiten manejar de otra forma, por ejemplo, esto del control, ¿no? Cuánto control le damos al sistema, al machine learning, y cuánto le damos al usuario, cómo permitimos que el usuario pueda jugar con ese nivel de control, que es lo que se conoce como nivel de agencia, ¿no? El nivel de agencia de una inteligencia artificial. Bueno, ustedes hablaron al principio que una de las cosas que los reunió y por los cuales estamos acá todos juntos es porque tenían como preocupaciones, ¿no? Una de las preocupaciones que recién la describiste, Damián, es esto de que perdamos el control, ¿no? Y por eso ustedes adentro de su grupo también tienen como un track o una línea de trabajo que tiene que ver con la ética. ¿Qué otras preocupaciones hay? Yo, si querés, hago doble clic más que otras preocupaciones. Yo hago doble clic ahí. En particular, yo estoy tratando de entender qué pasa con la inteligencia artificial y el empleo. Y esta cosa de la adopción y de los problemas de adopción suceden en white collars, digamos, en gente que está sentada en una oficina y le tenés que proponer utilizar un nuevo software, y eso puede llevar a un problema de adopción. Ahora, vas a una fábrica, vas a una industria, a una empresa de logística, y ahí no hay un tema de adopción, ahí hay un tema de imposición y de que los seres humanos se tienen que empezar a relacionar con estas nuevas tecnologías, y si no te relacionas con estas nuevas tecnologías te quedas de patitas afuera. Hay como una contradicción muy fuerte, y que obviamente es una cuestión de privilegios que se está acrecentando y se está profundizando mucho, ¿no? Hay una persona que se llama Kate Crawford que habla ampliamente sobre el tema. Tiene todo un caso investigado en los centers de logística de Amazon, donde estas personas trabajan de manera muy peligrosa con estas máquinas, y están al ritmo de las máquinas y no al revés, ¿no? O sea, no son herramientas que extienden a las habilidades del ser humano, sino que están sometidas a los ritmos de la robótica, ¿no? Basada en inteligencia artificial. Esa es un poco una de las líneas que estamos haciendo en el track de ética, ¿no? Estamos tratando de entender eso. También otras líneas que están interesantes en el track de ética es el problema de los trabajadores del dato, los trabajadores que trabajan con data, y en realidad como la Organización Mundial del Trabajo en torno a esto, suena muy grande dicho así, pero básicamente se reproduce la situación de extractivismo, donde las grandes empresas siempre quedan en los mismos países y utilizan trabajo de forma cuestionable, utilizan contrataciones con personas que viven en el sur global, con relaciones a veces un poco cuestionables, ¿no? Además, ese es
otra línea que es un track que estuvimos explorando y estuvimos viendo. Y ahora recientemente estamos prestándole un poco más de atención al problema de la inteligencia artificial general y como se está empezando a mezclar con una especie de competencia, carrera armamentística entre las potencias que están surgiendo, y estamos viendo un poco de alineamiento, ¿no? De alineamiento entre... Con la geopolítica te referís a cómo los países están desarrollando sus propias capacidades de desarrollar inteligencia artificial. Sí, no solo eso, sino como también hay como una especie de nueva tendencia a desregular desde algunos lugares, desde, por ahí Estados Unidos principalmente, decir, esto le vamos a dar vía libre porque necesitamos que esto vaya más rápido, ¿no? Como es de repente eso que surge, que supone un gran problema, ¿no? Porque es también una tecnología que no conocemos, y la idea de inteligencia artificial general es un supuesto todavía, del cual varios expertos en seguridad y que están metidos en mucha más profundidad en problemas éticos están cuestionando la forma en que lo estamos haciendo. Ya venían cuestionando desde antes y ahora todo eso se está acelerando, entonces es un tema que nos está ocupando un poco nuestras discusiones, ¿no? Cuando nos juntamos en el track de ética. No, yo quería volver un poco a lo que estaban comentando antes del tema geopolítico, que creo que es súper importante, y otra de las cosas que estamos viendo dentro de los tracks. Bueno, vimos la inauguración de Trump, ¿cierto? Y vimos donde la semana pasada DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, se decían que se estaba tomando todo, incluso mejor algunos o más baratos que los tokens de GPT. Y al final, la inteligencia artificial, como bien decía Damián, se está transformando en una de las maneras en que las empresas están mirando todo este escenario geopolítico, por la capacidad de control que puede tener la inteligencia artificial sobre los datos y, por supuesto, esa relación política del control de los gobiernos sobre los distintos seres humanos. Entonces, otra de las cosas que estamos viendo dentro de nuestra comunidad, y en particular a mí me toca estar en ese track, es el track de educación. Y el track de educación viene no solamente a cómo se está enseñando inteligencia artificial en las escuelas o las escuelas de diseño, ¿cierto? Y lo poco adelantados que están los docentes, tanto a nivel preescolar, escolar y universitario, respecto al uso de inteligencia artificial. La mayoría de las universidades en realidad se ha puesto un poco, por decirlo coloquialmente, el parche antes de la herida, y solamente ve el tema del plagio y de la copia, pero finalmente no usa la inteligencia artificial como una herramienta de aprendizaje y como parte del quehacer humano de los futuros profesionales. Y en ese sentido también la educación va a la educación en diseño, en cómo nosotros como profesionales de diseño estamos entendiendo la inteligencia artificial no solamente como estas herramientas que aceleran y optimizan nuestros procesos. Hoy día también hay una gran reflexión sobre hacer usuarios sintéticos, por ejemplo, con software de inteligencia artificial, y estamos muchas veces sobrepasando los mismos límites que tenemos dentro de nuestra profesión, sino cómo la entendemos para poder trabajar con profesionales de Machine Learning y Data Scientists, como ellos definiendo el algoritmo y nosotros preocupando cómo ese algoritmo interactúa finalmente con las personas. Para mí personalmente esto es lo mismo que pasó hace 30 años cuando nace la web, que la web nace desde una perspectiva mucho más tecnológica, por lo tanto se empiezan a diseñar productos tecnológicos sin una mirada humana y finalmente se pone la mirada humana mucho después. Entonces creemos que es necesario educar también a los profesionales de diseño de saber cuál es la relevancia de esa mirada humana, porque si además consideramos que este es un tema geopolítico y que tiene muchísima más preponderancia de lo que tuvo la web hace 30 años atrás, es fundamental nuestro papel. O sea que, por ejemplo, parte de lo que estamos haciendo para educar a los diseñadores y diseñadoras es hacer esta serie, ¿no? Porque estamos creando una serie
donde entrevistamos a diferentes personas, ¿no? Una con Damián, una con Claudia, una con José. ¿Qué opinan? Por supuesto, porque finalmente lo que nosotros queremos hacer es expandir la voz y también que los diseñadores le pierdan el miedo. Hoy día necesitamos trabajar con los profesionales de ML y Data Science. Esto no es rocket science, no es fácil porque lo que estamos trabajando no es como un código front de HTML, sin desmerecerlo porque es complejo, pero aquí estamos trabajando con estadística, con matemática aplicada, y probablemente nunca nosotros como diseñadores vamos a poder hacer, pero sí tenemos que entender para poder saber cómo eso influye en la experiencia. Perdona, José. Sí, para nosotros cuando decidimos participar de esto, obviamente agradecido de la invitación, Mariana, para nosotros es una manera de expandir la curiosidad y tratar de acceder a más gente para que quiera participar de esto y que en conjunto podamos continuar desarrollando ideas y contenidos y debates para que para que no pase tanto tiempo como pasó con la web, para que no sé, la disciplina del diseño que diseña interfaces web tardó como 15 años en madurar. No queremos que se suceda 15 años en tratar de entender cómo se diseña para inteligencias artificiales. Me parece muy importante retomar esto que dijo Clau de perder el miedo, pero tal vez también desde otro lugar, esto de pensar al machine learning y a la inteligencia artificial como aquella cosa extraña, esa caja negra con la cual no tenemos nada que ver. Eso es lo que nosotros intentamos romper principalmente. Y para eso es que estamos como agarrando las dimensiones que son diseñables, que tienen que ver con el diseño y que implican la relación de personas con estos sistemas, y empezando a trabajar en torno a ellos, ¿no? Eso nos parece importante y nos parece una forma en que los diseñadores pueden agarrar este material y trabajar con él. Sí, no, y por ejemplo, dentro de eso que dice Damián, es súper claro, por ejemplo, como las heurísticas, que nosotros conocemos mucho como diseñadores y las hemos tomado para la interacción humano-computador, hoy día con la inteligencia artificial, muchas se potencian y se redefinen. O por ejemplo el tema del control. O sea, necesitamos generar entornos de control, entornos donde los usuarios confíen, entornos donde se transparenten los algoritmos. Hoy día no existen lugares casi donde se transparenten los algoritmos para que un usuario común o un diseñador, quien sea, pueda entender cómo está razonando la máquina. Y eso finalmente es darle al usuario la educación para poder entender que eso le falta y lo demande. Entonces, creemos que a través de estas series, creemos a través de los cursos, creemos que a través de nuestra comunidad podemos relevar estas particularidades de lo que está pasando en Latinoamérica y revisitar estas heurísticas para también, nosotros los latinoamericanos probablemente somos más desconfiados que lo que son las culturas más anglosajonas, incluso las asiáticas. Entonces también tenemos un espacio cultural de particularidades donde poder tomar nuestras propias decisiones de diseño. Eso quería hablar justamente. O sea, ustedes tienen un enfoque latinoamericano a esto de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace diferente esta discusión en este contexto? ¿Qué cosas descubrieron que son propias de la región en el diseño y la adopción de la inteligencia artificial? Yo creo que la intersección es interesante primero por una cuestión de expandir y delimitar qué es lo que queremos debatir. Después hay una cuestión cultural, por supuesto. Después hay una cuestión geopolítica, donde nosotros, como región latinoamericana, estamos perdiendo la guerra olímpicamente prácticamente y ni estamos en el mapa. Y eso es algo que nos interesa conversar y en función de ser siempre la cosa que perdemos, cómo nos posicionamos, ¿no? ¿Cuál es éticamente qué roles tenemos que ocupar nosotros cuando estamos trabajando con procesos o técnicas que pueden ser colonialistas, ¿no? Como las discusiones que hay en el pensamiento de diseño y en los métodos del diseño, sino que acá realmente estamos trabajando con modelos estadísticos que se construyeron a partir de datos que no nos representan o nos representan en un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿cómo trabajar con eso a nivel proyecto, a nivel empresa y a nivel también
países, regiones, digamos, ¿no? Que tenemos un punto de vista completamente distinto a cómo se están discutiendo las cosas, no sé, en las comunidades que se están discutiendo, en la academia o en Twitter o en LinkedIn sobre los fenómenos que están emergiendo ahora todas las semanas con algo nuevo, todas las empresas están sacando algo nuevo y nunca se discute cuál es el rol de las regiones que no tienen acceso a esto, sino es pagando un montón de plata. Sí, no, los datos contextualizan. Y los datos tienen que tener contexto. Y una de las cosas que le falta a la inteligencia artificial, efectivamente, es contexto, a lo que se refería José. Yo voy a tomar el caso, por ejemplo, de un ejercicio que hice hace un par de meses y le pregunté a una de estas inteligencias artificiales grandes, dame una imagen de una sala cuna, que en Chile significa un lugar donde se cuidan a los bebés, ¿cierto? Y me da una imagen de una sala con una hamaca. Para mí era hamaca. Entonces, eso finalmente es contexto. Los países latinoamericanos, cada uno tiene su propio contexto. Entonces, las inteligencias artificiales hoy no están tomando nuestro contexto. Somos un porcentaje de este porte de la economía global. Entonces, como bien dice José, nuestros datos están a merced de los datos poderosos de las economías del norte global. Entonces, ¿cómo relevamos esos datos? ¿Cómo nos introducimos dentro de esta visión decolonialista que deberíamos tener sobre la inteligencia artificial? Que es más importante, personalmente creo, que es más importante aún que todo lo que ha pasado para atrás, porque va más rápido, porque tiene más datos, porque le falta más contexto. Entonces, si no nos ponemos las pilas ahora, nos vamos a terminar supeditados a una inteligencia artificial que vienen desde el norte global y no desde nuestro sur, con todas nuestras particularidades y contextos. Y para mí en ese sentido también nos es más foráneo todavía, ¿no? Nos resulta más extraño aún de lo que estábamos mencionando. Entonces hay un desafío un poco mayor en el sentido de que es algo que nos viene desde muy lejos realmente y que nosotros estamos tratando de asir y de agarrar desde el diseño. Son y como por los otro lado, espejitos de colores, ¿no? está buena la metáfora, me gusta. Y por otro lado, estamos más desprotegidos o nos sentimos más desprotegidos por ahí por un tema de esta relación de fuerzas, ¿no? La relación de fuerzas y la relación de poder. Entonces, al mismo tiempo estamos más a la deriva de lo que pase en otros lugares donde se toman las decisiones, y creo que desde ahí es muy interesante que armemos grupos y que empecemos a discutir esto como un problema humano, y que yo lo que quiero resaltar es que trasciende un poco el área del diseño. Sí. Es un problema de la humanidad, de la inteligencia artificial y por lo tanto de las humanidades, ¿no? Entonces, esta nueva tecnología que tiene capacidades cognitivas y que tiene capacidades cognitivas que intentan simular o cada vez se parecen más a las personas y nos pone en cuestión, como que nos define como humanos, está surgiendo y está sucediendo hoy, y es importante empezar a reunirse, a construir vínculos, a agruparse. Y yo tengo la teoría de que los latinoamericanos y desde Latinoamérica somos buenos para eso, somos buenos para vínculos, para cruzar disciplinas, para crear encuentros y encontrarnos. Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño, Chile y Diseño, Diseño UX e Inteligencia Artificial. Las listas las encuentran en Spotify en la sección de recomendados de la página web y en YouTube. También para navegar el contenido pueden usar nuestro chat, que lo encuentran a la derecha abajo en nuestra página web. En esta entrevista, ellos levantan la tapa de la olla y dicen: estamos dando por sentado que al usar inteligencia artificial los resultados son certeros. Se nos está imponiendo esta tecnología.
Queremos tener un rol en el desarrollo de servicios basados en inteligencia artificial y no ser solo usuarios. Tenemos que entender cómo queremos que nos beneficien estas tecnologías en el sur global. Tenemos que actuar y actuar ya, porque si no, después va a ser demasiado tarde. Esta entrevista y la serie entera es un llamado de atención de nuestros diseñadores a entender y tratar de influenciar en un tema muy relacionado con la geopolítica, el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora sigamos escuchando a Claudia, Damián y José, que tienen mucho más para contarnos y queremos entender para que, como ellos dicen, no sintamos que la IA es una caja negra que no se puede abrir. Buenísimo. ¿Y qué nos recomiendan leer, escuchar, mirar en relación a este tema? Bueno, se viene una serie de podcasts en diseño y diáspora que está increíble. Aparte. Yo voy a sugerir dos cosas. Una es el Atlas de IA de Kate Crawford. Es una especie de Biblia para entender cuál es el impacto en muchos ámbitos sobre la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Es un libro que no está escrito ahora en 2002 post-ChatGPT, está escrito pre-ChatGPT, con lo cual lo hace más interesante y más admirable el presagio de todo lo que planteaba Kate en esa época. Kate creo que es una de las científicas más importantes de Microsoft. Otra cosa que en realidad me pasó Damián hace un tiempo es una ex científica también del comité de ética de Google que se llama Timmy Hebrew, que tiene una investigación hecha sobre test creal, que son todas las corrientes ideológicas que están supuestamente detrás de todo el complejo de inteligencia artificial en el norte global, que van del transhumanismo hasta el long-termismo, pasando por una cantidad de ideologías que son dignas de prestar atención porque es a donde están queriendo ir estas personas en un plazo de 100 años y eso va a significar que la sociedad se va a convertir prácticamente en cualquier otra cosa menos lo que somos ahora. Y es bastante interesante. Bien, Buenísimo. yo voy a mencionar dos. Por un lado, algo local que a mí me sorprendió encontrar es Sherpas. Es un podcast argentino que tiene buenas entrevistas a personas que están viendo problemas similares por ahí desde otros lugares, desde lugares más de analizarlo como tecnología, como un problema filosófico o sociológico, pero tiene varios episodios dedicados a nuevas tecnologías, es muy interesante. Esos los producen El Gato y la Caja, Sí. que entrevistamos. Y por otro lado, también algo que fue un material de que me hizo realmente adentrarme en el tema, que es material de consultas, son las guías de Google, de People plus AI Research, básicamente investigación entre personas y inteligencia, de la sumatoria de personas y de inteligencia artificial, que recorren varias de estas dimensiones que podemos incorporar a nivel diseño y a nivel diseñadores. Yo me gustaría también relevar el trabajo que está haciendo el equipo de HCI de la Universidad Carnegie Mellon, donde ellos han logrado mapear cuáles son las capacidades de inteligencia artificial a acciones humanas. Ellos tienen un equipo tremendo y es muy base para poder trabajar en el ámbito de la interacción humano-computador para estos tipos de productos. Y lo otro, dado que yo vengo más desde el track de educación, me gustaría relevar lo que está haciendo la UNESCO respecto a las nuevas políticas de poder expandir la educación en inteligencia artificial en todos los niveles, a nivel universitario, a nivel escolar, a nivel preescolar. Ellos tienen ciertas directrices, son súper interesantes. Y por último, el grupo que está trabajando en la Unión Europea, que también está generando una serie de directrices para temas de inteligencia artificial,
sobre todo en el tema de educación. Buenísimo. Después me van a pasar los links porque obviamente cuando me decís el grupo no estoy segura si estamos hablando del mismo grupo, así que necesito el link Y el enlace al grupo. Mucha de toda esta información Después, que nombramos fue procesada durante todo este año en el grupo de diseño y estamos sacando un playbook con capítulos que va a ser a lo largo de 2025 que va a tocar diferentes temas. La idea es introducir a diseñadores al universo de inteligencias artificiales, empezando por los materiales, qué habilidades nuevas, cómo se puede cambiar el proceso de diseño e integrar nuevas actividades para incorporar inteligencias artificiales al proceso. También vamos a hablar de patrones, heurísticas. Hay como toda una serie de publicaciones que vamos a hacer a lo largo de este año que toca mucho de los temas que fuimos recomendando. ¿Y a dónde se los encuentra ustedes? ¿Tienen una página web? Hay un Medium que se llama UX IA América Latina y ahí vamos a empezar a publicar. Hay pocas cositas ahora, pero ya empezamos a publicar este año. Todo lo que se empieza a publicar ahora es el proceso y el producto de todo lo que se trabajó el año pasado, digamos. Y nos tomamos un primer año de trabajo, de sentar base, y este segundo año va a ser de hablar y poder seguir con este tipo de iniciativas de poder expandir la voz. Muy bien, y si en una oración tienen que resumir qué es lo que esperan para el futuro, cada uno una oracióncita. Mayor contacto entre expertos en Machine Learning y expertos en diseño y en interacción humano-computadora. Yo creo que hay un desafío monumental, titánico, en tratar de encontrar nuevos significados y nuevas metáforas humanas a esta ola tecnológica que pareciera que nos está pasando por encima en muchos niveles. Yo creo que lo que espero en el futuro cercano y lejano es que la tecnología, o sea, que borremos fronteras, que la tecnología deje de ser tecnología y pase a ser una solución a problemas humanos. Nos ha costado mucho. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A vos, Mariana, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Queremos que la tecnología deje de ser tecnología y pase a ser una solución a problemas humanos sin fronteras. Y justo hoy estaba revisando un documento donde una parte era sobre las necesidades de tecnología en el sector de las infraestructuras de investigación. Entonces, esto me resuena. No entiendo esto de identificar las necesidades de tecnología. Hay necesidades de la gente, del planeta, de los que lo habitamos, y algunas de estas necesidades las podemos resolver con el uso de tecnología, no al revés. Si, como aclaran en esta charla, necesitamos saber sobre lo que nos está imponiendo la tecnología, necesitamos poder diseñar herramientas de IA antes de que nos diseñen a nosotros, antes de que crean que somos todos iguales y no se tenga en cuenta la diversidad, los pluriversos y las cosmovisiones desde otras latitudes. Si te picó la curiosidad sobre el tema, si entendiste que este tema es muy político y como diseñadora es clave entenderlo, seguinos en las entrevistas que siguen. Las hicimos para compartirlas, abrir esta preocupación y construir una comunidad alrededor del tema. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, Twitter y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.